Muy buenas tardes y bendiciones para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Quiero compartir con ustedes un poco sobre qué es la iglesia Ciro-Ortodoxa, respondiendo a una pregunta de una muchacha que a través de TikTok me dijo: quiero conocer un poco más sobre la iglesia Ciro-Ortodoxa, la iglesia a la que usted pertenece. La iglesia Ciro-Ortodoxa también es conocida como Iglesia Católica Apostólica Ciro-Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. Recordemos que al principio de la cristiandad, en el año 33, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado en Jerusalén, los primeros cristianos se sentían abandonados, pues había muerto al que ellos consideraban el Mesías, al que ellos consideraban el Salvador del mundo. Quizás los cristianos del primer siglo se sentían desprotegidos al ver que el Maestro había muerto. Pero una vez que surge la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comienza también la predicación del Evangelio en Jerusalén. Sin embargo, muchos de los cristianos en Jerusalén estaban siendo perseguidos por causa de la predicación de aquel Cristo resucitado. Así, en los primeros siglos, ellos anunciaban: Cristo ha resucitado, como hoy nosotros, después del domingo de resurrección, seguimos anunciando: en verdad Cristo ha resucitado. Por esa razón, en el año 34 surge la primera persecución contra los cristianos, donde muere el primer discípulo o uno de los primeros cristianos, siendo San Esteban el primer mártir de la iglesia. San Esteban es lapidado, y por esta razón los primeros cristianos, al verse perseguidos, se van a la región sirofenicia hasta llegar a Antioquía de Siria, donde son llamados por primera vez cristianos. Allí en Antioquía de Siria, los primeros discípulos de Jesús son llamados por primera vez cristianos, que significa los que han nacido de Cristo o los que viven de acuerdo a el Mesías o Cristo. Entonces la iglesia ortodoxa, o mejor dicho, la jurisdicción Ciro-Ortodoxa de Antioquía, ha sido la primera comunidad cristiana naciente en el año 34, fundada por el apóstol San Pedro. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26, nos relata la fundación de esta comunidad. Y el libro de la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 2 versículos 11, nos relata que el máximo dirigente de esa iglesia o de esa comunidad cristiana antioquena era el apóstol San Pedro. Por eso la tradición de la iglesia establece que San Pedro es el fundador de la iglesia en Antioquía de Siria y a la jurisdicción a la que nosotros pertenecemos. En la actualidad, la iglesia Ciro-Ortodoxa es una de las iglesias, hace parte de las iglesias autocéfalas perteneciente al grupo de iglesias ortodoxas orientales, que además desde el 31 de marzo del 2014 está dirigida por su santidad Ignacio Efrén Karim II, quien lleva el título de patriarca de Antioquía y todo el oriente. Nuestra doctrina se remonta a la era apostólica, es decir, a las enseñanzas de los apóstoles y a la tradición de los primeros padres de la iglesia o de los tres primeros concilios de la iglesia, siendo el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso y el concilio de Constantinopla. A estas enseñanzas de los primeros siglos nosotros nos acogemos. Debemos también recordar que la iglesia Ciro-Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía tiene su sede principal en Damasco,
en Siria, y que a su vez está dirigida por el máximo líder, a quien ya hemos mencionado, que es el patriarca de Antioquía y de todo el Oriente. Que además la iglesia está dirigida no solo por el patriarca, sino que a su vez es dirigida por todos los obispos que hacen parte del Santo Sínodo. También debemos recordar que la iglesia Ciro-Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, siendo una comunidad cristiana, está en muchos países del mundo, teniendo mayor número de fieles en Siria, en el Líbano, en Irak, en la India, en Centroamérica, Guatemala, a la jurisdicción a la que nosotros pertenecemos, de la Arquidiócesis de Centroamérica, dirigida por su eminencia Mor Santiago Eduardo, arzobispo de Centroamérica y de toda América Latina, de toda América de habla hispana, para los países de habla hispana. Y aquí en Colombia nosotros tenemos exactamente más de 15 años y habemos más de 10 sacerdotes, diáconos, y aquí en Soledad tenemos 4 comunidades dirigidas por este humilde servidor, el vicario que representa a la iglesia Ciro-Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía y a la Arquidiócesis de Centroamérica es el vicario o padre Ariel II Castro, que reside en la ciudad de Cartagena. Nuestra iglesia cuenta con un número aproximado a nivel mundial de más de 20 millones de fieles. Así que, mis queridos hermanos y amigos, nosotros somos la Iglesia Católica Apostólica Ciro-Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía de Siria, y esto es una breve historia de nuestra iglesia. Aquí en Colombia únicamente existe la Vicaría de Colombia, que está adherida a la Arquidiócesis de Centroamérica, que a su vez está adherida al Patriarcado de Antioquía, y allí tenemos toda la documentación legal que afirma que en Colombia no puede ni debe existir otra jurisdicción u otra arquidiócesis. Así que la única arquidiócesis en Colombia de nuestra iglesia es la Arquidiócesis de Centroamérica, dirigida por su eminencia Mor Santiago Eduardo, y a su vez por la Vicaría de Colombia, dirigida y representada legalmente frente al Estado colombiano y frente al patriarcado, el padre Ariel II Castro. Nuestra iglesia Ciro-Ortodoxa es la segunda comunidad cristiana después de la comunidad de Jerusalén, fundada en el año 34 por el apóstol San Pedro, y que a su vez somos herederos del cristianismo primitivo. La iglesia de Antioquía también es considerada como la madre de todas las iglesias. Nosotros somos ciro-ortodoxos y somos la primera comunidad a la cual hemos sido herederos universal de las enseñanzas de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en otro próximo video a enseñar un poco más sobre la fe ciro-ortodoxa. Yo les pido encarecidamente que nos ayuden a seguir difundiendo estas enseñanzas, que usted nos ayude cada día a compartir nuestros videos para que así podamos llegar a muchos más corazones enseñando la doctrina de la iglesia y enseñando la fe ortodoxa, enseñando sobre el evangelio primitivo. Dios los bendiga y Dios los guarde siempre.